Bienvenidos. A estas alturas están bien conocidos y analizados los resultados de la jornada electoral de ayer. Conocido que pasó Iván Duque con la primera votación, conocido que pasó Gustavo Petro con la segunda votación, conocido que casi pasa Sergio Fajardo, que quedó a una diferencia menor de 1.5 porcentual, conocido que la mayor votación, el logro principal de Sergio Fajardo fue haber ganado en Bogotá, y conocido que la campaña de Petro y la campaña de Duque buscarán fervorosamente conquistar los votos de Sergio Fajardo. Los votos de Sergio Fajardo en Bogotá tuvieron un componente de gente joven muy fuerte. Hoy, iniciando esta nueva etapa de la campaña, vamos a estar con dos protagonistas jóvenes de la batalla política democrática en Bogotá. Líderes caracterizados de sectores jóvenes de Bogotá, reconocidos en la ciudad, cada uno desde una campaña buscando que esos votos de Sergio Fajardo vayan a sus respectivas toldas. Las damas primero, me da mucho gusto saludar a María Fernanda Carrascal, Mafe Carrascal, de El País Primero. Bienvenida, Mafe. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Hola, Gabriel, nuevamente. El País Primero es un grupo de jóvenes que planteaba a la campaña de Petro, a la campaña de Fajardo y a la campaña de la calle que apoyaran al que ganara de los tres. Sí, nosotros en un primer momento, Juan, salimos con un simbolismo y era decirles a ellos, vamos a tejer el diálogo, podemos encontrar lo que nos une y vamos a unir los colores de la bandera. Le entregamos una franja a cada uno de ellos y los empezamos a invitar a esto. Cuando esto no se da, lo que nosotros hacemos es decir, más allá de lo que pase con los políticos, estamos nosotros, sus simpatizantes, los ciudadanos, que queremos una transformación en torno a educación, en torno a paz y en torno a sostenibilidad ambiental. Vamos entonces nosotros a unirnos, cero maltrato, cero insulto, pedagogía del afecto, endulcemos la diferencia, todos tenemos algo que aportar interesante y vamos a apoyar al que pase a segunda vuelta. Quien pasó es Gustavo Petro y a él lo vamos a apoyar. Nuestro segundo invitado es el joven representante a la Cámara, Gabriel Santos, de la primera línea en la campaña de Iván Duque en Bogotá. Bienvenido. Así es. Juan, muchas gracias por la invitación, Mafe. De nuevo, ¿cómo estás? Un placer estar acá con ustedes. Ya cerca de asumir la curul. Cerca ya, preparándonos, dando las últimas puntadas. Vamos a hacer un equipo de jóvenes competentes, profesionales que quieran trabajar por este país. Les pregunto a los dos, ¿qué les van a decir a las huestes, a los votantes, a quienes acompañaron a Sergio Fajardo, cada uno en cada una de las campañas, para convencerlos de que deben acompañar al candidato de sus preferencias? Por lo pronto ya estoy de verde, ¿no? Creo que te voy ganando sí. esta primera partida. Yo creo ¿Esa camisa la compraste esta mañana claro, o ya la tenías compradita? No, ya la tenía hace un rato, pero yo no sé, algo surgió en mí, no me vine así por esto, pero vean, surgió. Lo primero que nosotros queremos decirles es que no hay que tener miedo. Digamos, estas campañas, y siempre se ha hecho campaña a través del miedo, y ahora hay un tema de qué miedo Petro, nos vamos a volver como Venezuela desde hace un tiempo y demás. Yo creo que entre más rodeemos a Petro, los sectores alternativos, entre más los políticos que apoyaron a Sergio Fajardo, Claudia, Robledo, esta es una invitación a ellos también, entre más rodeemos a Petro, podemos lograr un equilibrio para que haya un gobierno, para que haya gobernabilidad. Recordemos también que aquí va a haber un verdadero equilibrio de poderes, ¿no? Porque el Congreso va a permitir eso. Entonces, nada de que nos vamos a volver como Venezuela. Yo creo que Gustavo Petro ha demostrado que es una persona profundamente democrática. En sus manifestaciones siempre ha llamado a que sean pacíficas, que sean con mucha alegría.
De hecho, aquí muchas veces como alcalde le pidió al ESMAD que se retirara para no generar confrontaciones. Yo creo que se viene algo muy interesante, ganamos, derrotamos a las maquinarias, más de 10 millones de personas le dijimos no, más de 9 millones le dijimos no, tanto a Duque como a Vargas y a esa manera tradicional de hacer la política, y eso para nosotros es una victoria. Celebro lo que pasó con Fajardo, celebro lo que pasó con Claudia, que hayan llegado tan cerca, o sea, fueron 200.000 votos, eso dice mucho de lo que está pasando en el país, de ese cambio democrático, y ahora creo que la opinión está mandando la parada. Yo creo que primero también hay que felicitar a todos los que salieron a votar por Sergio Fajardo y decir que yo creo que a ellos les hizo falta o una semana de campañas, o incluso iría más allá, decir que le hizo falta una semana de campañas sin encuestas. Porque incluso esta mañana en radio mucha gente llamaba y decía, creíamos que Fajardo no tenía posibilidad y por ende nos fuimos con el otro, pero yo creo que se nos plantea tanto a los electores de Sergio Fajardo como en este caso a mí, al partido que represento, una posibilidad única. Y es por medio de una recepción de ideas de intercambio, de percepciones, modernizar lo que estamos diciendo, modernizar el partido, llegar a foros a los que no hemos llegado, que yo creo que es algo, una sana crítica que tenemos que hacer dentro del partido del Centro Democrático, y expandir horizontes. Es una oportunidad inigualable de 4,5 millones de personas que tienen un capital político enorme, con quienes tenemos más en común que diferencias, y que yo creo que si hacemos un llamado a la cordura los podemos acercar, si hacemos un llamado con el corazón, con propuestas, mostrándoles. Me gustaría subrayar una frase que me encantó del discurso de Duque anoche. Dijo, el país se mejora no con discursos, sino con emprendimiento. Y eso es lo que queremos ofrecerle a los jóvenes. Propuestas viables y materializables en materia de educación, no llenarles el corazón con ilusiones enormes, porque una de las máximas que siempre hemos creído es que cuando en política se genera una expectativa enorme, como en muchos casos lo ha hecho Gustavo Petro sin tener el sustento teórico detrás, y esa expectativa no se cumple, lo que viene es una decepción enorme. Y volveríamos al mismo ciclo de la política tradicional de llegar a toda costa al poder, así no estemos dispuestos o no conozcamos con certeza cómo llegar. Entonces lo que queremos hacer nosotros es primero, aprovechar esa oportunidad única de modernizar y de llegar a sectores a los que no hemos llegado, de los electores de Sergio Fajardo. 2, entablar un diálogo para poder establecer propuestas serias y honestas que nos unan más allá de lo que nos están tratando de distanciar ahora. Mafe Carrascal y Gabriel Santos están en las calles, están en los barrios, están en contacto directo con los electores. ¿Por qué mejor Petro que Duque? Yo definitivamente creo que Petro y quienes apoyan a Petro, que son las bases sociales, que son los indígenas, los campesinos, que son las luchas, por ejemplo, de la Unión Patriótica, la reivindicación de la Unión Patriótica, pero que también es el ama de casa, también son los estudiantes de manera masiva y los jóvenes que queremos educación, no educación virtual como nos propone Duque. Nosotros queremos educación presencial, pública y gratuita, porque esa es la única manera en la que nosotros vamos a superar la pobreza, primero. Esa es la única manera en la que nosotros vamos a poder acceder a trabajos de calidad. Queremos trabajar, eso es mentira lo que nos están diciendo, que la izquierda y que nosotros y que los sectores alternativos queremos todo regalado. Nunca ha pasado eso. De hecho, los sectores alternativos y demás hemos sido en muchos casos la mano de obra y la clase media que ha movido este país. Lo que nosotros queremos realmente es tener lo mínimo, oportunidades mínimas, salud preventiva, tener condiciones de trabajo favorables y buenas para que nosotros nos podamos desempeñar. Yo sí creo que necesitamos un país de derechos, un país donde tengamos igualdad de oportunidades sin importar el apellido que llevemos, sin importar lo que llevemos en el bolsillo. Creo que todos deberíamos tener esa oportunidad mínima para poder explotar esas potencialidades que tenemos. Yo creo que tanto Petro como Ángela María Robledo, que creo que hacen una dupla muy buena para poder generar no solamente también oportunidades en general, sino enfocada también a las mujeres, que es tan importante en este momento. Nosotros tenemos una deuda histórica con los menos favorecidos, pero también con la generalidad del país. Es que yo no sé de dónde se nos ha ocurrido que es que la mayoría del país tiene tierras, que la mayoría del país es rico. Acá la mayoría del país lamentablemente es pobre, y me meto ahí, porque yo soy clase media y porque también me ha costado poderme educar.
Entonces creo que estas personas como nosotros que de verdad queremos el cambio, por favor dejemos de creer en las mentiras, nadie nos va a expropiar nada, nadie nos va a quitar oportunidades, nadie nos va a hacer más pobres, al contrario, tampoco a los que tienen se les va a quitar lo que tienen. Acá lo que hay que tratar de luchar es para que todos podamos tener oportunidades de acceso, para que podamos tener una vida digna y con esas condiciones, como lo decía antes, claro que podemos desarrollar nuestras potencialidades. ¿Por qué mejor Duque? Primero me que gustaría Petro? un poquito responder porque yo creo que acá es donde diferimos profundamente Mafe y yo. Desconocer también ciertos resultados de las elecciones, digamos por ejemplo en materia agraria, en Boyacá ganó Iván Duque y Petro ni siquiera fue segundo, Petro fue tercero en Boyacá. Entonces empezamos con estas generalidades un poco, la educación virtual, desconocer el acceso a la tecnología para masificar la educación sería un error profundo que se ha visto enquistado en muchos sectores de la izquierda de manera sostenida, de rechazar la tecnología como un eje de transformación de la sociedad. El tema Petro, diferimos profundamente en la concepción de la persona que es Gustavo Petro. Hemos tratado de decirlo de manera clara, la propuesta sobre la propiedad privada de Petro pues es abiertamente en contra de la propiedad privada. Uno no puede decir en un discurso que va a entrar el 8 de agosto a empezar a discutir el valor de una tierra, porque eso, si uno se va a cualquier diccionario legal, es de facto una expropiación. Es decir, el discurso de Gustavo Petro es ajeno a la propiedad privada, sea, digamos, en un tema industrializado, en un tema de latifundios, lo que sea, pero nosotros en eso sí tenemos que buscar un acuerdo común y esperanzador con los electores de Sergio Fajardo. Acá tenemos que proponer soluciones tecnológicas en materia de salud, educación, empleabilidad y transporte. En eso estoy seguro que podemos buscar terreno común, podemos encontrar materia común, a diferencia de Petro, en la propiedad privada y en entender que la generación de empleo digno, de calidad, con seguridad social, es el gran nivelador social de este país. Ahí es donde podemos encontrar nosotros, y no digamos en valoraciones subjetivas de es que Petro significa esto, cuando si nos vamos a la realidad de las propuestas, eso es lo que queremos. Y para terminar muy corto, en el tema de la educación, es ahí donde nosotros tenemos una diferencia con Gustavo Petro. Gustavo Petro le llena los corazones de ideas profundamente bonitas. ¿Quién en este país no quiere una educación pública y gratuita? En un país tan desigual como el nuestro, pues por supuesto que todos los colombianos lo queremos. Ahora, ¿es eso factible? ¿Es eso realmente factible en la sociedad en la que vivimos? No. Desafortunadamente nos tocó a nosotros el patito feo tener el discurso responsable y decir, como dice nuestro candidato Iván Duque, educación pública gratuita, estratos 1 y 2, ¿qué es lo que tenemos en este momento y con lo que fiscalmente nos podemos comprometer? Me quedan 2 minutos. Ya ven ustedes por qué va a ser intensa esta discusión por los votos de Fajardo en Bogotá. Les pregunto por Bogotá. ¿Por qué para los votantes de Bogotá es mejor Petro que Duque en Bogotá? Pues yo creo que definitivamente es mejor Petro, pero no solamente por él, sino por quienes lo están apoyando, como lo decía antes, porque nosotros no merecemos cualquier metro. Sí, nosotros merecemos el metro elevado, nosotros merecemos el metro subterráneo, no merecemos un metro elevado, perdón. Yo creo que en muchas de estas cosas Gabriel y yo sí nos encontramos, él como representante de la Cámara y yo como activista en Bogotá, y es en términos de movilidad. No podemos dejar que la ciudad siga yendo de para atrás, no podemos dejar que nos condenen a lo que está pasando en Bogotá, pero además porque Gustavo Petro demostró que en Bogotá se podían hacer muchísimas cosas, o sea, en términos de lo social y en términos de lo que él le planteaba a la ciudad, que era un modelo social justamente que saldara la deuda histórica que teníamos con los menos favorecidos y la desigualdad tan grande. Y eso se puede ver simplemente en cifras, en las mismas cifras del DANE, que a veces le hacemos tanto el feo, pero desde la institucionalidad cuando las necesitan, ahí sí las aplauden. Ahora, ¿por qué no aplauden esas mismas cifras para Gustavo Petro y para la Bogotá Humana? En Bogotá, la misma UNESCO, todas las políticas educativas de Bogotá Humana fueron aplaudidas. 40x40 era un programa integral de educación donde los niños de colegios públicos podían acceder a educación musical con la Filarmónica de Bogotá, podían tener clases de natación, que eso solamente lo ven colegios privados y de ciertos estratos en la ciudad. Yo creo que hay que reconocer lo que Bogotá Humana hizo.
no fue un gobierno tan malo como lo quieren plantear, no le reconocen absolutamente nada, pero como les decía, es un enfoque social. Y en lo social, si uno ve el índice de progreso social y cómo mejoró ese índice de progreso social, que es bastante integral en todos los aspectos, tanto de salud preventiva, territorios saludables y una cantidad más de programas, Gustavo Petro cumplió su objetivo en Bogotá. ¿Por qué mejor Duque que Petro? Yo ya dejé de pelear con las cifras de Petro, porque es imposible, digamos, Pero son las del DANE, Gabriel. controvertir esas cifras. Hemos visto en los debates presidenciales que se convirtió en muy complicado. ¿Pero por qué? Primero, a todas las personas que nos están viendo, que viven, por ejemplo, en la localidad de Suba, uno de nuestros compromisos de nuestro candidato presidencial, Iván Duque, es terminar en su integridad la avenida longitudinal de Occidente, que el alcalde Gustavo Petro dejó que se llenara de potreros. De delincuentes que se esconden hoy en día en los predios que están comprados. Los centros Sacúdete de salud, cultura, educación, deporte y emprendimiento, que van a lograr el microfortalecimiento, la educación y el crecimiento integral de nuestra sociedad en Bogotá, es un compromiso. Subsanar la deuda con el Hospital de Bosa, un compromiso de nuestro candidato presidencial. Acá tenemos una cantidad de propuestas específicamente diseñadas para Bogotá. Contrasten lo que fue una alcaldía nefasta, autoritarismo, asignación de contratos a dedo en el 96%, politización de las entidades, que ha sido una de nuestras propuestas más grandes. Acá no van a ver en ninguna entidad del país una entidad cooptada por un político, no la vamos a exigir los congresistas y no las va a dar el presidente de la República. Y de nuevo, un mensaje esperanzador a las personas que nos están viendo, a las personas que creen como nosotros en la propiedad privada, que creen la educación como un nivel, como el gran nivelador social. Acompáñenos en las próximas elecciones votando por Iván Duque. Se nos acabó alcanzó a hacer proselitismo el tiempo. ¿Quieres? Sí, por favor. ¿Sí? Por No, favor, está bien, está bien. No. Yo sí quisiera invitar a todos los que creemos que el país debe estar primero a votar por Gustavo Petro en la segunda vuelta. Definitivamente necesitamos poner al país primero, no podemos volver a 8 años macabros de Álvaro Uribe Vélez. Pónganle ojo a Mafe Carrascal y a Gabriel Santos. Esa disputa en Bogotá va a estar de alquilar balcón. En Bogotá no ganó Petro, en Bogotá no ganó Duque, No. En Bogotá ganó Sergio Fajardo y ya no está. Y ellos son parte de esa generación de nuevos líderes que estarán al frente de esta contienda democrática. Gracias Mafe, gracias Muchas Gabriel, gracias. y a ustedes Gracias por la gracias invitación. por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.